¿Qué es la yemoterapia? Se trata de una rama de la fitoterapia y es una herramienta fundamental en las manos del naturópata como de cualquier terapeuta de medicinas naturales. Se basa en el utilizo de los tejidos embrionarios de las plantas. Esos tejidos se llaman meristemáticos y son esos tejidos todavía en crecimiento de los componentes de la planta, como por ejemplo brotes jóvenes, radículas o también la yema y los amentos. Y estos tejidos vienen preparados para crear el yemoterápico según un método desarrollado por Paul Henry, un médico belga, y vienen descritos muy precisamente en la farmacopea francesa, tanto como europea, y llevan al obtenimiento de un macerado hidroalcohólico glicerinado. Estos macerados prevén el utilizo de agua, alcohol y glicerina en diferentes proporciones y temperaturas, según como expresamente descrito en la farmacopea, para poder extraer todos los activos presentes en estos tejidos meristemáticos. En verdad, el primer inspirador de este tipo de disciplina, que luego fue tomada en serio por Paul Henry, el padre de la yemoterapia, fue en realidad Goethe, el filósofo del 1700, que en su Metamorfosis de las plantas, él describía como cada parte de un arbusto, de una flor o de un árbol se desarrollan durante el crecimiento de los mismos y que no pueden ser considerados unas partes singulares, sino que son parte de un todo. Y así Paul Henry se inspiró que en el 1950 empezó sus estudios sobre la yemoterapia. Él hizo la consideración que en los tejidos meristemáticos, entonces en crecimientos, se encuentran activos que son cuantitativamente diferentes de lo que se pueden encontrar en la planta adulta. Ya que estos tejidos en crecimiento son particularmente ricos en vitaminas, minerales, hormonas, ácidos nucleicos, enzimas, y por lo tanto mantienen toda esa capacidad anabólica de la planta entera, que luego más tarde se pierde cuando la parte de la planta se ha desarrollado completamente y llega a ser una hoja o una parte de la corteza o una flor. Entonces estas partes desarrolladas ya no contienen todos esos activos de los tejidos meristemáticos que representan el potencial global de la entera planta. Es un poco como pasa con nuestras células staminales que tenemos en el cordón umbilical, porque una célula estaminal puede dar vida a cualquier tipo de célula, de cualquier tipo de órgano y sistema que tenemos en nuestro organismo. Lo mismo pasa con una célula meristemática, que puede llegar a formar una hoja, una flor o cualquier tipo de tejido de la planta entera. Por lo tanto, la extracción de los derivados de los brotes aporta toda la información genética de la planta, aparte que todos los activos que podrían luego ser presentes, tanto como en una flor, en la semilla, en el tallo, en la hoja, en la raíz. Por lo tanto, llevan todas las facultades anabólicas totales de la planta entera presente en la célula primitiva, capaces de desarrollar el potencial de la planta entera. Se puede así entender la fuerza y la potencialidad de estos remedios que empleados en el organismo humano pueden así activar todos los procesos del organismo. Se trata de remedios muy diferentes de los fitocomplejos entendidos como una tintura madre o como un extracto secos, porque estos últimos pueden extraer solo un principio activo en concreto, de una parte en concreto de la planta, mientras el yemoterápico extrae activos que actúan en sinergia y por lo tanto trabaja a nivel global en el organismo humano.
Es por esta razón que son tan amados por la naturopatía, ya que tiene un enfoque holístico, como siempre hemos visto. Es decir, que con la planta podemos trabajar en diferentes sistemas al mismo tiempo y además equilibrar el eje psicofísico del individuo. De hecho, Paul Henry condujo sus experimentos y sus estudios de la hemoterapia basándose en la teoría de la correspondencia biológico-analógica. Es decir, según él, el empleo de un hemoterápico en el organismo humano depende de las características que la planta tiene en su hábitat natural. Él pensó en una correspondencia entre cómo vive la planta en su entorno, es decir, por ejemplo, cómo crea un bosque, un pino, o cómo influye en ese terreno esa misma planta, y entonces lo que puede transmitir y cómo puede actuar en el cuerpo humano. Por hacer un ejemplo, la abedul, por ejemplo, por la característica que tiene de su linfa y cómo actúa en el terreno donde crece, la altura que llega a tener, se indica para personas desmineralizadas o que necesitan una detoxificación sin perder minerales. Así, por hacer un paralelismo rápido. Bien, el primer estudio que publicó Paul Henry fue en el 1959, cuando publicó sus primeros resultados en el Archivo Homeopathique de Normandía, y donde definió por primera vez esta disciplina como fitoembrioterapia. Fue más tarde el médico francés Max Tetau que le dio el nombre de hemoterapia tal cual como la conocemos hoy en día. En las últimas décadas se han llevado a cabo diferentes estudios experimentales sobre esta disciplina. Por ejemplo, se han efectuado test de electroforesis proteica o el test de Alpern, que han demostrado efectos biológicos celulares, y por lo tanto ya hay consistente bibliografía sobre la hemoterapia. Empieza cada vez más a ser utilizada tanto por terapeutas de medicinas complementarias como por médicos. Los hemoterápicos no suelen tener efectos secundarios y tienen mucha eficacia. Aún así, es mejor siempre ser recomendados por un terapeuta experto para obtener los mejores beneficios y saber cómo utilizarlos, porque no dejan de ser fitocomplejos y también son soluciones hidroalcohólico-glicerinadas. Así que para el utilizo, por ejemplo, en los niños es posible, pero siempre es necesaria la supervisión de un terapeuta experto. Nos vemos en la siguiente definición.